Hola, buenos días a las personas que nos están acompañando desde México y buenas tardes a quienes se están conectando desde el Cono Sur y desde Europa. Quiero comenzar agradeciendo al Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, especialmente a Susana Rosales Pérez y Araceli Cortés Galán por la invitación y por la oportunidad de compartir este coloquio con compañeras que van a exponer sus trabajos de investigación sobre nuestros territorios y aquellos de las geografías de Medio Oriente, región en la que yo me he especializado y a la que me une no solo un interés profesional y académico, sino también y quizás principalmente mi experiencia personal como mujer latinoamericana que ha vivido varios años en la región, principalmente en los países araboparlantes, que habla esa lengua y que trabaja en diálogo constante con compañeras de esos países. Y esto no lo digo para hacer alarde de mi currículum, hábito tan poco común entre las mujeres de la academia, sino para dar cuenta de la posicionalidad desde donde hablo. Trabajar sobre Medio Oriente desde América Latina es un camino plagado de obstáculos que se duplican si sos mujer. En mi caso particular y en el de muchas colegas hemos tenido que trasladarnos con mucho esfuerzo y dificultades para hacer estancias en esos países, quizás también transitando la Academia Europea que carga a su vez con el lastre de una tradición racista hacia ambas regiones. En América Latina no podemos y no debemos hacer ya eco de estas lecturas racistas y orientalistas, sino trazar puentes de entendimiento y diálogo con nuestras compañeras del llamado Sur Global para pensar y actuar crítica y políticamente ante la situación de emergencia que estamos viviendo aquí y allá en términos de violencia estructural de género. Por eso me pone muy contenta poder estar aquí hoy rodeada, aunque sea en la virtualidad, de compañeras que están en este mismo camino. Y estoy bastante segura de que hasta aquí nos ha traído a todas no solo nuestro interés por una región que aparenta ser lejana y distante, sino también nuestra propia historia personal y el impulso de los feminismos. Y esto está íntimamente ligado con mi exposición del día de hoy sobre los posibles diálogos entre América Latina y Medio Oriente, dos regiones donde el feminismo se está configurando como el actor político más orgánico y creativo. Para iniciar ese diálogo tenemos que pensar al feminismo necesariamente como un movimiento transnacional y no caer en la trampa occidentalocéntrica de un ellas y un nosotras. Esa es en realidad una doble trampa, ya que por un lado nos ubica del lado de un occidente blanco al que no pertenecemos y por el otro alimenta el imaginario racista creado en torno a la mujer oriental, árabe, musulmana, velada, encerrada, oprimida, que a su vez ha jugado un rol determinante en la construcción imaginaria de la libertad de la mujer occidental. Vivimos en sociedades profundamente racistas que históricamente han negado su diversidad cultural y étnica, y esto tiene un impacto directo en las construcciones de género y en las violencias pasadas y también en las violencias presentes. Tenemos que ser conscientes de esto para no proponer justamente una mirada colonial sobre otras regiones. Dicho de manera clara, las mujeres de Medio Oriente no son objeto de estudio, idealización o lástima, son nuestras compañeras. Las nociones de feminidad y masculinidad pueden ser distintas en los diferentes contextos, pero en todos lados producen y reproducen relaciones sociales y políticas que determinan las posibilidades de las mujeres. Por eso, una alianza feminista que se piensa y que se sienta transnacional no puede ser un diálogo sur-norte que además reproduzca las desigualdades que intenta erradicar. La mujer musulmana como víctima pasiva de su sociedad fue, como les decía, fundamental para construir esta imagen de la mujer occidental como su opuesto. La dicotomía es reforzada visualmente a través del ocultamiento de sus cuerpos como símbolo de opresión.
Estas categorías jugaron un rol determinante en la legitimación de la llamada guerra contra el terror, que se disputó no solo en el terreno militar, sino quizás incluso en mayor medida en el terreno ideológico. En este marco se construyó un discurso político sobre las mujeres de Medio Oriente a quienes se debe proteger o salvar. Discurso que refuerza la imagen pasiva de las mujeres, a la vez que centra toda la disputa en términos raciales y de géneros, donde, como sostiene Spivak, los hombres blancos salvan a las mujeres morenas de los hombres morenos. Esto llevó a la hipermasculinización del conflicto y a la infantilización de las mujeres musulmanas como víctimas pasivas de sus sociedades, incapaces de salvarse a sí mismas. Las feministas latinoamericanas no podemos hacer eco de esta narrativa que sepulta las luchas cotidianas de nuestras compañeras en el olvido más criminal. No podemos seguir postergando esta conversación necesaria y que por demás sería enriquecedora a fuerza de reproducir estereotipos racistas que poco o nada tienen que ver con nuestra realidad y mucho con la pretensión de formar parte de una idea de Occidente que se ha erigido sobre la negación y la mutilación de nuestros territorios y de nuestros cuerpos. El cuerpo de la mujer latina árabe es una prisión cercada por la vergüenza, la culpa y la violencia de un patriarcado colonial que hizo de ella un lienzo sobre el que escribió su razón imperial. En América Latina, el colonialismo español y el neocolonialismo criollo lo hicieron a través de la imagen racista patriarcal de la indígena carnal, animal, antidivina, que debe ser protegida de sí misma. Producto de esta violación, la mestiza y su madre, Malinche, mujer, símbolo de derrota y humillación, se convirtió en lo otro. En Medio Oriente, con una misión civilizatoria, higienista, igualmente racista, Europa cultivó el mito de la supuesta omnipresencia sexual de la mujer musulmana. La jerarquía de género se convirtió en un pilar fundamental del paternalismo colonial que fue continuado por los hombres de las poblaciones colonizadas. En ambas regiones, el silenciamiento, la ocultación, la opresión y su expresión estético-política, la representación, insertaron desde el momento colonial la simiente de un patriarcado antes desconocido para las poblaciones locales. A este proceso, las feministas comunitarias lo han denominado entronque de patriarcados. El feminismo comunitario ha reconceptualizado la noción de feminismo, definiéndolo como, y cito, la lucha y la propuesta política de vida de cualquier mujer en cualquier lugar del mundo, en cualquier etapa de la historia, que se haya rebelado ante el patriarcado que lo oprime. Fin de la cita. Según esta lectura, a partir de 1492 se introduce en América un nuevo modelo patriarcal que se funde y potencia con un patriarcado ancestral originario, diferente del patriarcado occidental. El resultado, más que la suma, es la instauración de una realidad nueva. En términos similares, se ha hablado en las sociedades árabes de la constitución de un neopatriarcado, que da cuenta sobre el proceso a través del cual el encuentro violento, racista, con el imperialismo, la cultura patriarcal tradicional se reforzó. Así, tras las independencias, el patriarcado tradicional hereda la estructura de poder reforzada de sus amos coloniales. Este neopatriarcado se presenta como una especie de fermento, no es ni auténticamente tradicional ni genuinamente moderno. En ese sentido, la lucha contra el imperialismo y las nuevas estructuras gubernamentales creadas reforzaron el antiguo sistema árabe, que tiene a la autoridad masculina dominante como figura central y a las relaciones de poder verticales, productoras y reproductoras de la lógica colonial de dominación, dependencia y obediencia. Por supuesto que este proceso tiene sus características particulares en cada región y más aún al interior de las comunidades, pero lo que me interesa resaltar es este punto de encuentro fundamental, mediante el cual se cimentó un pacto colonial entre los varones colonos y los colonizados, y que quedó plasmado en una jerarquía de género desigual. Se forjaron nuevas formas de disciplinamiento social y de género, nuevas regulaciones sobre los cuerpos y la construcción del espacio doméstico como femenino. La universalidad del sistema impuesto silenció las múltiples formas de organización social de ambas regiones, donde la opresión
de clase, raza y género concentrada en la figura del Estado-Nación, otorgó una ciudadanía plena para los varones y otra subordinada o tutelada para las mujeres. Hace unas semanas atrás, en un artículo que escribí para LatFem, con el título de La tríada misógina en América Latina y Medio Oriente, el Estado, la calle y el hogar, me preguntaba si, dado el estado actual de cosas, podemos considerarnos ciudadanas en pleno derecho. Significando esto vivir una vida sin violencia, no ser explotadas. En definitiva, si es compatible la noción de ciudadanía con la realidad de la mayoría de las mujeres de Medio Oriente y América Latina. Creo que esta pregunta es urgente y para responderla no solo tenemos que recuperar la historia de los movimientos de mujeres, sin los cuales no estaríamos hoy aquí, sino indagar sobre qué base, sobre qué fundamentos y para sostener qué intereses se erigieron nuestras sociedades contemporáneas y cómo se habilitaron y se habilitan los caminos hacia las violencias pasadas y presentes. La transformación de las mujeres en sujetos políticos sucedió en muchos casos como una concesión determinada por las diferentes coyunturas políticas a mediados del siglo XX. Momento en el que se forjó una visión particular que en cada país tomó rasgos distintivos de lo que era una sociedad moderna que incluía a las mujeres con derechos de ciudadanía, pero que también creó nuevas jerarquías de clase y de género, manteniendo la subordinación racial. En muchos casos, este proceso se realizó con el control del ingreso de las mujeres al espacio público a través de instituciones estatales, se entregaron o se concedieron derechos nominales, pero no se modificaron los derechos que atañen a la vida privada de las mujeres, como el derecho al divorcio, a la tenencia de los hijos o a decidir si se quiere continuar o no con un embarazo. Si bien en ambas regiones los movimientos de mujeres tienen un recorrido que se remonta a comienzos del siglo pasado, los encuentros entre mujeres latinoamericanas y de Medio Oriente han sido tradicionalmente triangulados por los países del norte, tanto a nivel académico como institucional. A partir de mediados de los años 70, en un contexto de creciente violencia política en ambas regiones, se impulsaron políticas globales para las mujeres de los países llamados subdesarrollados, con prácticas de patronazgo, cooptación y represión. En ese marco hay dos hitos sucedidos en un mismo acontecimiento que me parece interesante destacar porque además suceden en donde estamos, al menos virtualmente, que es en México. En el marco de la primera Conferencia Mundial de la Mujer, que inauguró la década de las Naciones Unidas para la Mujer, asistieron un grupo de palestinas que lograron que en las resoluciones se condenara al sionismo como una forma de racismo. También se dio el famoso discurso de la boliviana Domitila Barrios, si me permiten hablar, donde revela el carácter profundamente clasista y racista del encuentro. Ambas, las palestinas y Domitila, venían de territorios y poblaciones masacradas. Las matanzas en los campamentos palestinos se parecían mucho a la sufrida por la población del siglo XX a la que pertenecía Domitila, masacrada por el ejército boliviano en 1967 en lo que se conoce como la masacre de San Juan. Esas eran las preocupaciones urgentes de las mujeres del sur global y con esas expectativas fueron a la conferencia, que en realidad lo que inauguraba no era más que una era de feminismo institucional, homogeneización y el discurso del desarrollo y del empoderamiento femenino. Creo entonces que no es casual que en las últimas décadas los movimientos de mujeres hayan sentido la necesidad imperiosa de trabajar de manera autónoma por fuera de los grandes relatos del siglo XX, como el nacionalismo o los partidos políticos, y que se estén pensando nuevas alternativas por fuera del Estado-Nación, como las que propone el movimiento de mujeres kurdas, al que harán referencia mis colegas, o también los nuevos movimientos surgidos en Palestina y en Egipto, tema que también se va a abordar en este coloquio. En relación a esto último, y ya para ir cerrando, quisiera agregar un comentario sobre los estallidos sociales aglutinados bajo el rótulo de la primavera árabe. El proceso que se abrió en diciembre de 2010 en Túnez, el país que se suponía más abierto y con más derechos para las mujeres, incluyendo el acceso al aborto voluntario hasta el tercer mes, derecho por el que aún estamos peleando en muchos de los países de nuestra región. Este momento fue un momento de quiebre donde se puso de manifiesto el agotamiento de los sistemas instalados tras las independencias.
fueron estos sistemas los que, si bien en apariencia, habían incorporado a las mujeres a la vida pública, convirtiéndolas en sujetos políticos, en sujetos nacionales. En realidad no hicieron más que reforzar el sistema de dominación patriarcal existente, basado en la figura masculina dominante y en lo no relacionado con la sexualidad femenina, reforzándolo con el sistema militarista y el de los servicios secretos. En el caso egipcio, tras 18 días de participación femenina en las manifestaciones que derrocaron a Hosni Mubarak, donde se destacó desde un primer momento el trato igualitario a las mujeres, vimos cómo después se desplegaron prácticas de disciplinamiento de género, como las violaciones masivas y los tests de virginidad a las manifestantes. También en la transición se vio limitada la participación de las mujeres desde todos los sectores del poder político, tanto los ligados al poder militar como el que se constituyó como su opuesto, los hermanos musulmanes. La exclusión de las mujeres de las decisiones políticas, junto con el fomento de la violencia sexual para limitar su participación en las protestas, fueron sin duda sintomáticos de lo que se estaba gestando, una avanzada contrarrevolucionaria que instaló un régimen mucho más represivo que el que fue derrocado. Actualmente, las revueltas que se dan en Irak, Argelia y Líbano toman nota de esta capacidad de las élites, sobre todo militares, de restablecerse y potenciarse, y también de la participación, de la importancia de la participación de las mujeres en todos los estadios de las revueltas, pero sobre todo en las transiciones. Con este impulso vemos surgir movimientos que alzan la voz contra el acoso, contra los femicidios, que si bien recuperan una genealogía anterior, están creando nuevas formas de organización política. Son movimientos locales y regionales que tejen redes y se configuran como verdaderos actores políticos que están disputando las viejas narrativas y las políticas basadas en las costumbres inventadas que expulsan a las mujeres del espacio público y las recluyen en la casa, a sabiendas de que, además, para muchas de ellas, el hogar es un lugar incluso más peligroso. A lo largo del siglo XX y del siglo XXI, las mujeres del sur global hemos creado una cultura política propia que tradicionalmente ha dialogado o confrontado con el feminismo occidental. En las últimas décadas, las experiencias del feminismo negro y del feminismo chicano comenzaron el camino hacia una descolonización del pensamiento de la emancipación femenina, hablando de racismo, patriarcado, colonialismo y ciudadanía, ofreciendo una lectura interseccional que aportó nuevos elementos para la comprensión, así como para el desarrollo de teorizaciones y de prácticas. La opresión femenina, identificada con el trabajo no pago dentro del hogar, pero también su aislamiento, complementó la instalación de un modo de producción capitalista sostenido por la fraternidad masculina, cristalizada en la creación del espacio doméstico como el lugar natural de la violencia, el aislamiento y la opresión, que en estos tiempos de pandemia han llegado a niveles alarmantes. Por eso es urgente que nos hagamos de nuevas categorías, nuevas formas de pensarnos y de pensar con las que han sido condenadas a ser las otras. Que construyamos nuevos territorios de entendimiento por fuera de las categorías enquistadas por un modo de producción material y de conocimiento racista y occidentalocéntrico. Como dice Angela Davis, en una sociedad racista no basta con ser no racista, hay que ser antirracista. Muchas gracias.